dentro de esas cosas que tenemos que tener en cuenta, todos los profesionales, médicos, pediatras, psicólogos, logopedas y docentes, ópticos, optometristas, todos los profesionales del área de la salud y también de la docencia, tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales a la hora de detectar, evaluar o diagnosticar un trastorno del aprendizaje. Incluso también los padres, las familias también tienen que tener muy presentes que desde edades tempranas es necesario una evaluación completa del desarrollo del niño. Y hablo de desarrollo a nivel visual, de desarrollo a nivel auditivo y de desarrollo a nivel de bucodental o orofacial. ¿Por qué? Porque los trastornos del aprendizaje, como ahora vamos a ver, se dividen en tres grandes grupos que están muy relacionados con esas tres cosas. Si desde edades tempranas realizamos un correcto chequeo, una correcta prevención, una correcta evaluación, podemos establecer una estimulación, un tratamiento preventivo y reducir o disminuir las consecuencias futuras. Esos son los puntos, los contenidos que quiero tratar hoy. Hablaremos de los criterios diagnósticos, de qué es y qué no es un trastorno del aprendizaje, las características asociadas que podemos detectar tanto en casa como en el aula y que nos van a dar pistas para su evaluación y diagnóstico, su prevalencia, que es muy importante que la conozcamos para que entendamos lo serio que puede llegar a ser uno o varios factores de riesgo y la comorbilidad con otros trastornos. Vamos a empezar hablando sobre qué es y qué no es un trastorno del aprendizaje. El DSM-5, no quiero entrar en muchos tecnicismos, pero bueno, os explico un poquito lo que es para los que no lo sepan. El DSM-5 es un manual diagnóstico que utilizamos psicólogos y psiquiatras para, con una serie de criterios que nos permiten diagnosticar diferentes trastornos o patologías relacionadas con la salud mental. Entre ellos, lo que actualmente se denomina trastorno del aprendizaje. Trastorno del aprendizaje que engloba tres subtipos muy importantes. El primero, el trastorno del aprendizaje con dificultad en la lectura. Son aquellos niños que en clase o en casa vemos que les cuesta trabajo comprender un texto, que tienen que leer el texto varias veces para poder entenderlo. Niños que a pesar de que su comprensión es buena, tardan mucho tiempo en leer un texto. Niños cuya fluidez a la hora de leer no es la correcta y sobre todo niños que les cuesta trabajo leer, que no son precisos a la hora de leer. Pueden tener omisiones, sustituciones, incluso saltarse de una palabra a otra, cambiar el orden de las letras a la hora de leer, incluso cambiar el orden sujeto, verbo, complemento en una oración. Luego tenemos el trastorno del aprendizaje relacionado con la expresión escrita, que son niños que en clase y en casa vemos que tienen dificultad con la ortografía, niños que cometen muchas faltas de ortografía, muchas más de las esperadas para su nivel o su edad, su nivel educativo o edad, niños que tienen muchos errores gramaticales, que cambian la estructura de la frase, primero pongo el complemento, luego pongo el sujeto, luego por último el verbo, pongo siempre primero el verbo, al final el sujeto. Niños que no pueden o no usan correctamente las puntuaciones, el punto, la coma. También aquí, a la hora de hablar de dificultad de lectura, también entrarían niños que a veces no modulan bien las pausas entre párrafos o entre frases o oraciones. Y luego, por último, un trastorno del aprendizaje relacionado con la habilidad matemática, con una dificultad matemática. Y dificultad matemática a nivel global. Niños que les cuesta entender el razonamiento matemático,
niños que no hacen cálculos de forma correcta o que no son fluidos, no tardan mucho tiempo en realizar determinadas operaciones aritméticas sencillas, niños que a veces les enseñamos una pauta para, por ejemplo, de esta forma, con este paso y este paso son los que necesitas para realizar una multiplicación o una división y no consiguen aprender la secuencia correcta, niños que no entienden el sentido numérico, niños que en clase a determinada edad todavía para pasar o para sumar unidades necesitan emplear los dedos, ¿vale? Eso nos puede estar dando pistas a nivel docente y a nivel familiar de que pueda existir un trastorno del aprendizaje. Si en clase o en casa detectamos alguno de estos patrones, alguno de estos síntomas, lo primero que tenemos que hacer es acudir a los profesionales correctos. Si existe un trastorno o si sospechamos de que existe un trastorno en la dificultad o una dificultad en la lectura, ¿qué necesitamos para poder leer? Necesitamos un buen procesamiento cognitivo, necesitamos una buena función visual y también, muy importante, también necesitamos un buen procesamiento a nivel auditivo y un buen movimiento a nivel orofacial. Si existe un problema a nivel orofacial, es decir, los músculos relacionados con toda la zona de la boca, con la dentición, con la lengua incluso, no están funcionando de forma correcta, vamos a tener un problema a la hora de poder articular y por lo tanto de poder leer. Si tenemos un problema a nivel auditivo, vamos a tener un problema a nivel de lenguaje y por tanto también un problema a nivel de lectura. Si tenemos un problema visual, vamos a tener un problema visual como los que han comentado mis compañeros Epi o Carlos, además de un problema cognitivo que no sabemos o no si estará, que eso lo tendrá que evaluar el profesional correspondiente, en este caso el psicólogo o un neuropediatra. También quizá tengamos un problema, como os he comentado, a nivel exclusivamente visual, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un problema a la hora de escribir, ¿qué entra en juego? Primero, entra en juego la visión, entra en juego también a nivel de motricidad fina y de motricidad gruesa y también un problema o no a nivel cognitivo, entre otras muchas cosas. Tenemos que tener muy claro qué es un trastorno del aprendizaje y sus diferentes variantes. Tenemos que tener muy claro, tanto familiares como profesionales implicados, como docentes, qué características del niño, qué cosas del niño me pueden llevar a pensar que existe un factor de predisposición a que tenga este tipo de trastorno y saber muy bien a qué profesionales tenemos que derivar. Si tengo en clase un niño con un problema de lectura, tengo que saber que debe de acudir a un pediatra, que ese pediatra lo va a derivar posiblemente a un optometrista o a un óptico, quizá también lo derive a un psicólogo o a un logopeda, incluso a un neuropediatra. Si tengo un problema a la hora de la escritura, tengo que saber también a quién derivar. Si tengo un problema a nivel matemático, tengo que saber muy bien qué profesionales, en definitiva, son los encargados de hacer una correcta evaluación. Y una evaluación completa, porque como muy bien ha dicho antes Epi y Carlos, si nos dejamos uno de los eslabones, estamos perdiendo información y por tanto podemos caer en un diagnóstico erróneo. No puedo diagnosticar un trastorno del aprendizaje sin asegurarme que el canal por el que le llega la información a nuestro cerebro está correctamente funcionando. No puedo diagnosticar un trastorno del aprendizaje sin esa información. Sin confirmarla o sin descartarla. Oye, a lo mejor tenemos un trastorno del aprendizaje en la que no hay ningún problema visual, ningún problema auditivo, ni ningún problema a nivel de motricidad, ni ningún problema a nivel orofacial, con lo cual nos encontramos con un trastorno del aprendizaje relacionado con un procesamiento neuronal o neurológico deficitario. Estupendo, pues lo tendrá que tratar
psicólogo, logopeda, neuropediatra, el profesional implicado. Pero si tengo un trastorno del aprendizaje en la que en la evaluación he visto que hay un problema a nivel visual, un problema a nivel auditivo o un problema a nivel orofacial, pues además del profesional implicado en el procesamiento neurológico que se ve implicado por ese déficit a nivel visual, auditivo o orofacial, pues también tendré que tener en cuenta el trabajo y el tratamiento y la opinión de aquellos profesionales relacionados con o que sean expertos en el canal auditivo, visual o orofacial. Y mi pregunta es, ¿existen o conocéis algún otro término alternativo a estos 3 subtipos de trastornos del aprendizaje? Porque este es el criterio diagnóstico, este es la clasificación que tenemos presente o que hace el DSM-5. Pero a nivel de clase, a nivel clínico, ¿conocéis algún otro término? Porque existen 3 términos alternativos, uno para cada subtipo. Escribirlo en el chat, no sé si alguien quiere comentar, Rubén. Están respondiendo aquí por el chat que dicen dislexia, discalculia, y se repite mucho. Dislexia, discalculia, la medida. Dislexia, discalculia, y en algunas ocasiones también se emplea para el de la expresión escrita, digo en algunas ocasiones, porque no tanto como el de dislexia, discalculia, el de disgrafía. ¿Y dislalia? Algunas veces. Dime, Epi. ¿Dislalia? Dislalia está relacionada con el habla. Son niños, por ejemplo, que no pronuncian bien un determinado fonema. Por ejemplo, niños que no pronuncian bien la S. O niños que no pronuncian bien la R, niños que no pronuncian bien la Z. Pero claro, eso nos está también influyendo a la hora de la lectura, incluso también algunas veces a la hora de la escritura. No en todas las ocasiones, pero algunas veces también. Bueno, pasamos a hablar, aunque ya os he adelantado varias cosas, pero pasamos a hablar de aquellas características que podemos encontrarnos relacionadas o que nos puedan dar pistas de que puede haber un posible trastorno del aprendizaje que no son específicamente aptitudes académicas, ¿vale? Que de esas ya hemos hablado antes, a la hora de leer, de deletrear, de escribir, del cálculo, etc. ¿Qué otras cosas nos pueden indicar que existe o que pueda existir este tipo de problema? Un bajo rendimiento académico y un rechazo. Niños que tienen un rechazo sistemático a escribir, a leer y se niegan y sienten a veces verdadero miedo o terror a enfrentarse a una situación de lectura y de escritura, porque veréis, cuanto más avanzamos a nivel educativo, más se van dando cuenta los niños de que existen pequeñas diferencias entre cómo lee un compañero y cómo leo yo, o cómo escribe un compañero y cómo leo yo. Y esa comparación no les gusta. Tenemos que estar muy atentos a eso. Desde el ámbito docente, familiar, profesional, todos tenemos que tener claro que las comparaciones son odiosas. Cada niño tiene su proceso natural de desarrollo, independientemente de si tiene asociado un retraso en el desarrollo, un trastorno del desarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno del aprendizaje. Todos los niños llevan su ritmo, con lo cual tenemos que procurar reducir al máximo esas pequeñas diferencias y, sobre todo, muy importante, trabajar mucho en el aula la inteligencia emocional, trabajar mucho nuestras emociones, sobre todo ahora, en época, si me permitís, en época COVID, en esta época de pandemia en la que cada vez más estamos viendo que hay muchos niños con episodios de estrés, de ansiedad y de depresión, incluso a edades tempranas, incluso a nivel de preescolar. Es importante, ya me salgo un poquito del tema, pero necesitaba decirlo, es importante trabajar desde los primeros años de escolarización la inteligencia emocional o en general las emociones. Los momentos clave en los que podemos detectar un trastorno del aprendizaje, que son al inicio de la etapa escolar, más o menos entre los 3 y los 4 años, y al inicio de la primaria, que aquí en España son alrededor de los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque son precisamente
en esos momentos en los que las exigencias del ambiente aumentan. El ambiente cada vez más les pide a los niños determinadas cosas y entonces somos capaces de ver cómo ellos responden a esa necesidad del ambiente, cómo se adaptan al ambiente. Si tengo un niño, si soy un profesor o un docente de educación preescolar, de infantil, ¿cómo puedo también detectar o qué características me pueden también hacer saltar todas las alarmas? A los 3-4 años. Es muchísimo más difícil que luego a los 5 a los 6. Luego hablaremos de eso. ¿Cómo podemos detectar que pueda existir un futuro trastorno del aprendizaje relacionado con la lectura, la escritura o las matemáticas? Niños que no juegan con los sonidos. Niños que no prueban las capacidades de su sistema orofacial. Niños que tienen dificultad para aprender determinados, pues típica canción, o niños que a lo mejor les ponemos a hacer un ejercicio de motricidad fina, un poquito de una letra, un círculo, un triángulo, los niños que ponemos a pintar y que se suelen salir mucho. Eso nos puede estar dando pistas de un posible trastorno del aprendizaje. Tenéis que tener en cuenta siempre el rango normativo. Es normal que a estas edades haya niños que sean mucho más hábiles a nivel de motricidad fina que otros, ¿vale? Y cuando ya entramos en primaria, a los 5 o 6 años, 5, 6, 7 años, suele ser la edad en la que aumentamos un poquito más las exigencias. Hacen sus primeros cálculos, escriben sus primeras palabras, leen sus primeras palabras. Y es ahí, en ese momento, ese es el momento crucial, fundamental para poder detectar un trastorno del aprendizaje. ¿Qué características, qué cosas nos pueden hacer saltar las alarmas? Primero, que no puedan escribir su propio nombre, que a la hora de deletrear tengan dificultades, que inviertan el orden de las letras, que escriban números al revés, que no sean capaces de asociar el sonido de lo que se conoce como fonema con la grafía, es decir, que no sepan asociar el sonido S con el grafema, con la grafía S, que tengan que volver a leer el texto para poder hacer un resumen o para poder extraer las ideas principales. Muy importante también que no tengan problemas a la hora de la separación silábica. Y bueno, y también, como han comentado antes Epi y Carlos, niños que se acercan mucho al libro para poder leer, niños que vemos que les cuesta un esfuerzo visual, entre comillas, poder leer en la pizarra, niños que se quejan de que al leer se marean, niños que se quejan de que les pican los ojos cuando llevan mucho tiempo escribiendo o leyendo, niños que, pues como he dicho antes, que tienen un rechazo sistemático a escribir o a leer y que en el aula ese rechazo también nos provoca determinadas conductas disruptivas. Y luego es muy importante también, esto también es un poquito más de corte psicológico, pero lo necesito decir, los trastornos del aprendizaje, según el DSM-5, no se pueden atribuir a otros factores externos, no pueden atribuirse a un retraso global de desarrollo, ni tampoco a una discapacidad intelectual. Otra cosa es que tengamos un alumno, un niño o una niña con una discapacidad intelectual y que para el nivel de desarrollo esperado en esa discapacidad intelectual nos encontremos con un patrón disminuido. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero eso suele ser la excepción. Dicho esto, vamos a hablar de la prevalencia, porque los trastornos del aprendizaje y los que estáis en el aula, no necesito decíroslo, cada vez van a más, cada vez se detectan más, cada vez existen más. De hecho, en niños en edad escolar, en estudios con niños de diferentes lenguas, diferentes países, diferentes culturas, se ha visto que la prevalencia es de un 5 a un 15%. Es enorme y cada vez los estudios dicen que van a más.
Lanzo otra pregunta. ¿Creéis que es más frecuente en niños o en niñas? ¿Alguien que se anime a contestar por el chat o de los presentes? Epi, he visto que has abierto. Dime, Yo diría que Rubén. independiente, ¿no? No sé. Más frecuente no diría un género en concreto. Yo diría que en niños puede ser. Sí. En una Ah, proporción, a ver, lo estoy diciendo de memoria, temo equivocarme, en una proporción 2-1-3-1. A ver, sí, más o menos. Es muchísimo más frecuente en niños que en niñas. ¿Y qué porcentaje, qué prevalencia creéis que existe en los adultos? ¿Creéis que el porcentaje es mayor o es menor? Por, espero que menor. por el chat están respondiendo todavía que los niños, mira, están acertando, y dicen que piensan que los adultos que es menor en proporción. Sí. Pero en adultos es menor porque no se detecta, no se Pues al estudia. final el porcentaje en adultos, si no recuerdo mal, creo que está en torno al 4%. Real, como habéis dicho vosotros antes, al final la experiencia es un grado y hay adultos que han podido desarrollar estrategias compensatorias que les han llevado a poder solventar o superar las exigencias académicas. Veréis, dentro de los trastornos del aprendizaje, el DSM-5 también distingue entre leve, moderado o grave. Imaginaros un adulto con un trastorno del aprendizaje leve, quizá con un tratamiento o a veces con un poquito de estimulación o de apoyo dentro del aula, ha podido poco a poco ir superando esa dificultad. ¿Vale? Por eso el porcentaje es un poquito menor. Es un poquito menor. Una cosa muy importante, factores de riesgo. Y los pongo aquí porque a veces me preguntan mucho. Yo tengo un niño, o soy docente en preescolar, o soy docente en primaria. ¿Hay alguna cosa que me pueda llevar a estar alerta ya desde el minuto 1 del nacimiento o desde el minuto 1 de escolarización de que pueda existir o no un niño o niña con posibilidades de tener un trastorno del aprendizaje o de poder ser diagnosticado con un trastorno del aprendizaje? ¿Existe una población de riesgo? Sí. Y son los factores de riesgo principales, hay otros, pero los principales son esos que tenéis en pantalla. Fundamental. La salud y la prevención de la salud y los buenos hábitos en la mujer embarazada. Hay estudios que han probado que la exposición prenatal a nicotina puede o está relacionada. No digo que sea una causa directa, ojo, no podemos decir que haya causa directa, pero sí que haya una posible relación de una exposición alta a nicotina en la etapa prenatal y el desarrollo de un trastorno del aprendizaje. ¿Por qué? Pues evidentemente porque la nicotina es una sustancia que puede afectar al desarrollo neurológico del bebé, puede afectar al desarrollo cerebral del bebé y por tanto puede dar lugar a determinados trastornos, que no tengan que ser solo un trastorno del aprendizaje. Otro factor importante a tener en cuenta es el nacimiento prematuro, que está, ya sabéis que en la mayor parte de los países ha aumentado el número de nacimientos prematuros o de niños con bajo peso al nacer. Eso también supone un factor de riesgo importante. Si en clase tenemos un niño que sabemos que ha nacido de forma prematura, pues tendremos que estar muchísimo más atentos a cualquier conducta o comportamiento que pueda indicarnos que hay un retraso en el desarrollo de determinada habilidad. Luego, antecedentes familiares, también hay estudios que dicen que en padres o en familia cercana
en la que hay presente un trastorno del aprendizaje ya diagnosticado, los hijos, sobrinos, lejanos, primos, puede haber también puede existir también el desarrollo de este tipo de trastornos. Luego, fundamental, ya lo he dicho antes, si tenemos un niño que va a entrar a primaria con 5 o 6 años y ha tenido un retraso o un trastorno del habla o lenguaje, tenemos que estar muy atentos a la hora de enseñarle a leer o a escribir, ¿vale? Y por último, ya os lo he dicho también, si existe una patología a nivel visual ya diagnosticada o una patología a nivel auditivo ya diagnosticada. Y la comorbilidad. No quería terminar la presentación sin hablaros de esto porque sé que se da con muchísima frecuencia en el aula y que supone un trabajo añadido para todos los docentes, porque hay veces que tenemos niños con trastornos del aprendizaje que también tienen una dificultad a nivel atencional, niños con un trastorno del aprendizaje unido a un trastorno de la comunicación, niños con ansiedad y con depresión, niños con un problema a nivel de coordinación motora y también niños con un trastorno del espectro autista. Y siempre me preguntan, ¿cuál es el patrón de actuación con estos niños? Pues, aparte del trabajo multidisciplinar, evidentemente, todas las actividades que diseñemos para ellos tienen que estar adaptadas, ya sé que esto es difícil, pero tenemos que intentarlo, tienen que estar adaptadas a su nivel de competencia curricular, a su nivel de atención, a su nivel de lectura, a su nivel de escritura. Y en esto también os pido, vosotros como docentes, vuestra opinión, si os habéis encontrado con algún caso en la que exista esta comorbilidad en vuestras aulas, si os ha resultado mucho más fácil o mucho más difícil poder tratarlo. Y bueno, espero no haberme extendido mucho, he intentado ser lo más breve posible porque ya sabéis que este tema a mí me apasiona, podía estar horas hablando, pero sé que tenemos un tiempo limitado y he intentado ser lo más breve posible y